Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Se abre la solemne sesión de recesión como académico correspondiente en la ciudad de Antequera del ilustrísimo señor don José Escalante Jiménez, presidente de la Academia Antequerana. Excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta regia institución. Excelentísimo señor don Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Antequera, ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, vicepresidente de esta academia, que esta tarde ejercerá como secretario general de la misma por encontrarse el titular enfermo. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y representantes de Academia de Jurisprudencia, Academia de Ciencias de Huelva, entre otras instituciones hermanas. Según el protocolo, daremos en principio la palabra al ilustrísimo señor don Pedro Sánchez, quien hará lectura del extracto del acta de elección correspondiente al nuevo académico cuyo ingreso tendrá lugar esta tarde. Don Pedro, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente en el pleno temporal celebrado el día 18 de junio de 2024, resultó académico correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de San Francisco en la ciudad de Antequera, el ilustrísimo señor don José Escalante Jiménez, director de la Real Academia de Nobles Artes de dicha ciudad, así como de su archivo municipal y su museo arqueológico y secretario del Instituto de Academias de Andalucía, cargos desde los que desempeña una intensa labor de investigación y promoción de las Bellas Artes. Sevilla, 25 de febrero del 2025. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al excelentísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, compañero en esta Academia de Bellas Artes, quien hará la presentación del ilustrísimo señor don José Escalante Jiménez. Cuando guste. Ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, don Manuel Jesús Barón Ríos, directores y presidentes de Reales Academias, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, querida familia de don José Escalante Jiménez, queridos amigos, señoras y señores. Vamos a escuchar hoy un relato que enlaza Sevilla y Antequera en un viaje de ida y vuelta, y para evitar cualquier sorpresa hay que anticipar que este viaje nos lo trae una personalidad que es protagonista en sí de esta comunicación, puesto que, como él mismo relata, tiene su origen maternal en el Muro de los Navarros hispalenses, muy cerca de donde nos encontramos, en ese eje vertebral que articula el casco histórico de Hispalis con Isbililla. Nuestro nuevo correspondiente es un hombre enraizado en la historia y en la cultura de Andalucía, con una capacidad de saber y de gestionar que le han permitido adquirir un papel preeminente en la ciudad de Antequera y en toda la proyección que se extiende a las provincias y capitales cercanas. Los estudios que avalan sus conocimientos son, en primer lugar, los de la licenciatura y posterior doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, con una tesis dedicada a los escribanos de la ciudad en la Edad Moderna, que recibió la calificación de sobresaliente cum laude y también el premio extraordinario de doctorado del Programa de Estudios Avanzados en Humanidades. Además, completó su formación con la obtención de los títulos de especialista universitario en archivística, experto universitario en heráldica, genealogía y derecho premial,
y experto universitario en conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica. Con todo ello, sigue desarrollando una intensa vinculación universitaria como miembro del Grupo de Investigación HUM 309 del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. La gran tarea profesional de don José Escalante Jiménez, que le ha valido el reconocimiento de todo el mundo de la investigación histórica y de toda la cultura antequerana, ha sido la de la creación del Archivo Histórico Municipal como repositorio de toda la documentación histórica procedente no solo de los departamentos municipales, sino también los protocolos notariales que suelen trasladarse a los archivos centrales de las provincias, los archivos parroquiales, los de hermandades y cofradías, los judiciales e incluso muchos familiares, con los que el Archivo Histórico Municipal de Antequera se ha convertido en el gran conservador y protector de la historia antequerana. Escalante proyectó y gestionó esta reunión de los archivos y la hizo posible en unas instalaciones perfectamente adecuadas a las necesidades de la conservación y a la puesta a disposición de los investigadores con unas condiciones excelentes para su consulta. Sin embargo, la tarea de conservación del patrimonio histórico municipal de Antequera tiene otra vertiente, y es la de su museo, un museo local, pero que es equiparable con los museos provinciales, puesto que abarca colecciones arqueológicas, de bellas artes y de arte contemporáneo. Su vinculación al archivo es innegable como los dos pilares de la cultura antequerana, y de ahí que se haya unido su dirección en quien ya llevaba 3 décadas ocupándose del archivo y demostrando la capacidad e iniciativas necesarias para esta labor. Don José Escalante Jiménez amplía además esta labor como auxiliar del Archivo Diocesano de Málaga en Antequera. Es necesario destacar que su labor de gestión de unas instituciones tan complejas no le han impedido ejercer también las tareas investigadoras y divulgadoras que corresponden con su formación. A él se deben libros como la Guía del Archivo Histórico Municipal de Antequera, publicada en 2007, el dedicado a los símbolos y títulos de Antequera, del año 2008, y en el terreno de la investigación histórica ha dedicado monografías al abastecimiento de agua en Antequera, el Memorial de Llanes Sancho de Toledo, de 2008, a los escribanos de Antequera, de 2015, a unos apuntes de la abogacía en Antequera, de 2019, y otros ensayos de excelente calidad literaria y exposición amena, como una miscelánea histórica de Antequera, los fragmentos para una historia de Antequera, el puzzle de la historia Antequera como paradigma, las mujeres en el siglo XX, la ilusión de la libertad, la memoria dormida o 600 años de historia. No puedo relacionar aquí la decena de artículos e intervenciones en congresos que ha realizado José Escalante sobre estos mismos asuntos, por lo que solo mencionaré, por último, 2 monografías que enlazan directamente con el tema de su discurso de hoy: el Círculo Artístico Antequerano y las iglesias de Antequera, a los que debería unir su artículo Escultores y pintores del Círculo Antequerano del siglo XVI, aportaciones documentales, el Círculo Escultórico Antequerano del siglo XVI, documentos sobre Antonio Moedano, y el Círculo Artístico Antequerano del siglo XVI, nuevas aportaciones, o el maestro de escultura Antonio de Rivera, autor de los estucos del camarín de Nuestra Señora del Socorro de Antequera. Otra muestra destacada de la capacidad de investigación y difusión cultural de nuestro correspondiente es la que ejerce la dirección de la Revista de Estudios Antequeranos. José Escalante no ha descuidado en ningún caso la responsabilidad que nos atañe en la difusión extensa del resultado de nuestros estudios, y por ello ha sido organizador y comisario de más de una treintena de exposiciones de asuntos artísticos, históricos, religiosos o de cultura popular, que le han servido para hacer llegar a toda la ciudadanía antequerana las novedades, las singularidades y todo lo que enriquece especialmente su cultura. Los méritos investigadores y divulgadores de José Escalante son muy amplios, hasta el punto de que en el año 2017 se le nombró cronista oficial de la ciudad de Antequera
por los especiales merecimientos, servicios extraordinarios y aportaciones en beneficio de Antequera en el ámbito de la investigación, publicación y difusión sobre la historia, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad. José Escalante tiene también una pasión no disimulada por el mundo cofrade, de modo que sus biógrafos anotan las vinculaciones con la Hermandad de San Francisco, con la del Cristo Verde, con la de la Virgen de Veracruz y con el Nazareno de la Sangre. A las hermandades ha dedicado esfuerzos especiales, como el de la publicación del inventario del Fondo de Hermandades y Cofradías del Archivo Histórico Municipal de Antequera y de Arte Cofrade y Fuentes Documentales, el Paradigma de Antequera, o una vocación para 3 imágenes, el problema de la salud en Antequera y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús de Antequera y el pleito de los 30 años. Todo ello avala suficientemente que se le haya otorgado el título de cronista oficial de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera, y a ello corresponde José Escalante con generosidad, como lo hizo al pronunciar el pregón de la Semana Santa de 2011, el de la Hermandad de los Estudiantes de 2012 o la presentación del cartel de la Pollinica en 2013. Todo lo relacionado sobre la labor profesional de José Escalante Jiménez es ya un dossier de méritos que serviría con largueza para recomendar a nuestra academia que le hiciera nuestro correspondiente en Antequera, donde nadie mejor podría representarnos. Pero ya que estamos en una academia y en ella le acogemos, parece esencial destacar ante todo la vinculación de Escalante con el mundo académico. Nuestro nuevo correspondiente es académico titular de la Academia Europea de Ciencias y Artes, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, y correspondiente también de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es consejero numerario del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas y miembro de honor del Instituto Balear de la Historia, sin que podamos dejar atrás que desempeña la Secretaría General del Instituto de Academia de Andalucía. Don José Escalante Jiménez es también académico numerario y director desde el año 2021 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Se podría dejar aquí esta enumeración, pero para mí y para todos los académicos, este apartado de la vida profesional de don José Escalante es de la mayor relevancia. Si su tarea al frente del Archivo Municipal y en todas las facetas enumeradas de la investigación histórica ha sido una labor de proporciones colosales, su actuación al frente de la Academia desborda todo lo que podría resultar de posible consecución en un terreno tan difícil y tan ingrato como es el de las academias. La Real Academia de Nobles Artes de Antequera fue creada por el rey Carlos IV en 1789, cuando la ciudad era comparable con una Atenas andaluza, hasta el punto de acoger una institución que solo se fundaba entonces en ciudades capitalinas y que podría pensarse que Antequera aventajaba entonces a Málaga, cuya academia se creó casi un siglo después. La Academia de Antequera se extinguió en la decadencia decimonónica, pero ha sido recuperada ya en este tercer milenio por un grupo de antequeranos preocupados por la cultura y obtuvo su refrendo oficial en el año 2010, pero sin sede y sin patrimonio. El prestigio de su primer presidente en esta nueva etapa, el poeta José Antonio Muñoz Rojas, ha servido para consolidar su papel, pero ha sido la intervención de don José Escalante Jiménez, primero como secretario y desde 2021 como presidente, la que ha propiciado su actual instalación y dotación. Ya en el 2018 se procedió a inaugurar la nueva estancia en la Casa de los Laudes, a la que se han añadido otros espacios inmediatos en una discreta gestión de sesiones. El patrimonio, obtenido de aportaciones de particulares y favorecidos con ayudas de empresas locales, posee una calidad que a todos les parecería que es la procedente de la primera Academia dieciochesca. Se han recibido legados de patrimonio bibliográfico insuperables, como el de nuestro querido profesor
don Francisco López Estrada, que se hizo antequerano por matrimonio, al igual que los de importantes familias de la ciudad. También es muy apreciable el incremento del patrimonio artístico por aportaciones de los propios académicos. La Academia de Antequera mantiene un programa muy amplio de actividades de todos los niveles: seminarios, exposiciones, lecturas poéticas y conciertos, todo ello trasladado puntualmente a una página web y a unos canales de difusión plenamente activos. Hoy la Academia de Antequera tiene un nivel de instalaciones y de actividades que supera a la mayoría de las existentes en Andalucía, lo que demuestra la capacidad generadora del trabajo de don José Escalante Jiménez, que ha sido correspondido por la sociedad antequerana, sus empresas y agrupaciones de todo tipo, y especialmente por su ayuntamiento, que ha sabido ver en la Academia de José Escalante el instrumento de permanente agitación cultural de la ciudad. Para nosotros, recibir a don José Escalante Jiménez es abrir las puertas al reconocimiento del valor de su trabajo y del ejemplo para lo que las academias pueden llegar a alcanzar. A nuestro compañero, el doctor Ramón Corzo Sánchez, sus inestimables palabras de presentación respecto a nuestro nuevo académico. Sin demora, le vamos a dar la palabra al ilustrísimo señor don José Escalante Jiménez, quien realizará su discurso de recepción titulado El Círculo Artístico Antequerano de Sevilla a Antequera, un viaje de ida y vuelta. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, don Juan Manuel Miguel González Gómez, excelentísimo señor don Benito Valdés Castellón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísima señora doña Isabel León, marquesa de Eméritos, que hoy nos acompaña, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, querido hermano, amigo Manolo, gracias por tu asistencia, presidente y directores de las distintas academias que hoy me acompañan. Es para mí un honor que estéis hoy aquí, querida María del Amor. Ha sido una grata sorpresa, Cecilia Blázquez. Estoy rodeado de muchos amigos, José Ramón Carmona, que han hecho un esfuerzo por venir aquí. En fin, amigo Ramón, después de lo que te he hecho pasar y sufrir, no puedo por menos que estar soberanamente agradecido por tu extraordinaria presentación, de la que doblemente no soy merecedor. Tu presentación va a ser más larga que mi discurso, también tengo que decirlo. Muchas gracias. Sé que eres culpable de muchas de las circunstancias que en la actualidad me afectan directamente y de lo cual tendré siempre una deuda de agradecimiento, aunque por encima de todo tienes, como bien sabes, mi admiración y afecto. Quiero, en primer lugar, agradecer a los miembros de esta Real Corporación el inmenso honor de haber sido designado como académico de la misma. Para mí tiene un doble valor. Mis orígenes, por parte materna, están vinculados a esta ciudad, de donde eran naturales y vivieron en la calle Muro de los Navarros, donde el cabeza de familia, mi bisabuelo, ejerció de torero. ¿Quién le iba a decir a mi abuela que su nieto un día regresaría a su Sevilla del alma para ingresar en Santa Isabel de Hungría? Siempre ha habido un guiño de amor a esta ciudad. Por otra parte, que a este humilde investigador le abran las puertas de Santa Isabel de Hungría representa para mi persona un impulso vital. Siempre ha sido para mí una academia que he admirado en la lejanía como inalcanzable, pero como modelo de trabajo y buen hacer. De hecho, el subtítulo de mi discurso tiene un doble sentido. Especialmente quiero agradecer la confianza depositada en mi persona por mis proponentes que han apadrinado mi entrada en esta Real Academia, al ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, al ilustrísimo señor don Juan Fernández Lacomba y al excelentísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, querido para mí amigo Ramón.
Andalucía es un territorio de ciudades donde el peso de lo identitario, lo idiosincrásico, lo singular, lo pintoresco y lo vernáculo continúan apoderándose de cada resquicio del sustrato colectivo, al compás del pulso marcado secularmente por las respectivas sociedades locales. Tal vez por eso en Andalucía no cabe hablar de nacionalismo, sino de patrioterismos, totalmente omnipresentes en la Andalucía del mundo globalizado. Ello, indiscutiblemente, imprime carácter a sus gentes y las manifestaciones culturales que de la inquietud humana se derivan. Estas reflexiones me las transmitió en su día el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, don Juan Antonio Sánchez López, tras una acalorada y estéril discusión historiográfica sobre monumentos, artistas y presuntas escuelas y sobre sus homólogas en otras ciudades en un preclaro ejercicio de imperialismo crítico y de exaltación endogámica. El objeto de controversia fue sobre lo que tradicionalmente se viene hablando y dando por hecho, de la existencia de dos grandes escuelas en Andalucía, la sevillana y la granadina, a las que de manera sistemática se han ido escribiendo uno u otros autores las distintas obras que la ciudad antequera se han conservado. Esto cuando hablamos principalmente de escultura o pintura, soportando otros espacios territoriales una denominación menor como es la de círculo. Estos conceptos, muy arraigados, deberían de ser revisados por quien corresponda. Es muy complejo llegar a centrar de forma exclusiva una actividad determinada y vinculada a un espacio geográfico cerrado. En las sociedades se tiene contacto no solo con un entorno natural concreto, sino que además se convive en espacios mucho más amplios que rompen la burbuja en la que muchos quieren encerrar y encorsetar determinadas actividades, una de ellas las relativas a la arte y su creación. Esto es así de forma indiscutible, desde que tenemos registros arqueológicos o documentales que lo avalan a lo largo del tiempo. Es evidente que este académico no pretende establecer cátedras, ni mucho menos, pero sí insinuar, y desde la perspectiva que puede dar la visión de un archivero, la posibilidad de hablar de un marco amplio de trabajo al que podríamos denominar todo ello supuestamente siempre Escuela Artística Andaluza, configurada por círculos específicos como el sevillano, el granadino, el geniense, el malagueño, el cordobés y, por supuesto, el círculo artístico antequerano. Toda la vida tiene interconexión y relación, no hay nada aislado. Pero esto es un tema harto complicado y que escapa, de forma evidente, a las capacitaciones y competencias intelectuales e interpretativas de este ponente, mucho más lineal y positivista en sus conceptos. Mi formación es como historiador y mi disciplina específica la archivística y las ciencias historiográficas o ciencias de la historia, aunque estos términos no convenzan a las denominadas, permítanme el coloquialismo, gente de ciencias, pero es lo que hay. Tras 35 años rodeado de legajos y libros y haber perdido gran parte de la vista por el esfuerzo de la lectura y el exceso de ordenador, el olfato por respirar constantemente esa nube que existe en todos los archivos que delata la constante degradación del papel, y últimamente el oído, tal vez aburrido de oír tonterías. En un momento determinado de mi vida me planteé indagar en las fuentes, al ser consciente de esa necesidad de conocer el pasado como herramienta del futuro y de profundizar en el conocimiento por el puro placer de saber. He dedicado gran parte de mis años profesionales, además de a las tareas propias de mi trabajo, a la investigación vinculada al estudio del aprovechamiento del agua, algo que hoy está muy de moda, a los escribanos como fedatarios de la realidad cotidiana de cualquier lugar de nuestro país, son los auténticos cronistas de la microhistoria, y al mundo del arte. Vivo en una ciudad patrimonial, henchida de arte, de un arte en su día sin rostro, sin pincel ni gubia. A esta última línea llegué muy tempranamente, debido a una casualidad, aunque yo personalmente no creo en las casualidades. Les cuento, en 1993
estando organizando una parte de un oficio del Fondo de Protocolos Notariales, tropecé y el legajo que llevaba en las manos resbaló y cayó sobre mi mesa de trabajo abriéndose. Intuitivamente y casi de forma mecánica me aproximé al documento que se me ofrecía y no podía creer lo que la casualidad quiso que leyera. Estaba ante una escritura de obligación, un contrato que en su regesta decía literalmente: la Cofradía de Jesús Nazareno contra Diego de Vega, entallador. Se trataba de un documento que avalaba fidedignamente la hechura de una escultura tradicionalmente atribuida a algún miembro de la escuela granadina. Este descubrimiento fortuito supuso y supone un antes y un después dentro del concepto de la producción artística de la ciudad de Antequera, de su imaginario y, por supuesto, de su entorno de influencia. Antequera se presenta siempre como una ciudad patrimonial, trufada de torres, la definía el humanista José Antonio Muñoz Rojas. Vivió un momento dulce, provocado por una eclosión demográfica realmente significativa a raíz del fin de la guerra con el Reino de Granada, que permitió la salida de las encorsetadas murallas medievales en busca de la libertad de la Vega, de esa Vega antequerana. Este repentino crecimiento demográfico y evidentemente urbanístico hizo de señuelo para el asentamiento de diversas órdenes religiosas, además atraída por la riqueza que generaba este espacio urbano. El clero regular hizo en Antequera una ciudad que a comienzos del siglo XVIII estaba confirmada como ciudad conventual, ya que en ella se habían establecido 11 órdenes masculinas y 8 femeninas, que junto con las 11 ermitas y beaterios existentes, 6 parroquias y 5 hospitales, se plasmará en lo que el catedrático y director de la Real Academia de Antequera, que lo fue, don Antonio Parejo Barranco, vino a denominar la ciudad de Dios. Antequera se encuentra rodeada por un cinturón de ermitas y beaterios que pueblan los cerros cercanos, la mayor parte de ellas fundada a lo largo del siglo XV y con una simbología vinculada con el proceso de la incorporación de la ciudad a la corona de Castilla por parte del infante don Fernando. Muchas de estas ermitas se construyen en los lugares que ocuparon el campamento de las tropas castellanas o en sitios donde llegó a producirse algún hecho de armas. Luego, algunas se transformarán en conventos o monasterios con la llegada de las órdenes de clérigos y monjas, como hemos dicho. Un hecho crucial fue la fundación por los Reyes Católicos de la Colegiata de Santa María la Mayor, hito que tendrá una importancia vital para la vida cultural antequerana y de un amplio territorio de influencia. En esta colegiata radicaba una cátedra de gramática y latinidad, por la que pasaron los más doctos preceptos de la época como Juan de Vilches o Juan de Aguilar, que propiciaron la gestación de lo que viene a conocerse como el grupo poético de la Escuela Antequerano-Granadina, que se desarrollará a lo largo de los siglos XVI y XVII y cuyos principales exponentes, y uno de cuyos principales exponentes será el poeta Pedro de Espinosa. La Antequera artística va acumulando un riquísimo patrimonio. En este periodo se construyen las parroquias San Sebastián, San Juan Bautista, San Pedro, San Isidro, Santa María de la Esperanza. Las órdenes religiosas también comienzan a fundar en Antequera los conventos de San Zoilo, San Agustín, el Carmen, la Encarnación, van levantando los muros en una auténtica fiebre constructiva. Junto a las construcciones religiosas también van apareciendo edificios civiles de importancia, tales como el conocido como Arco de los Gigantes, primer museo arqueológico público de España, el templete del castillo del Papa de Bellota, la casa del Cabildo de la Plaza Alta, la cárcel, plazas y espacios públicos, y un perfecto abastecimiento de aguas tanto para huerta y campos como para consumo público y, por supuesto, para uso industrial. En los aspectos artísticos, los siglos XVI y XVII serán fundamentales, marcados por un manierismo y un posterior barroco muy definidos, que serán los estilos que marcarán
la estética antequerana. Se construyen las iglesias de la Trinidad, Jesuita, Santo Domingo y se inician las de Belén, San Juan de Dios y los Remedios. Entre los siglos XVII y XVIII se levantan uno de los monumentos más emblemáticos del barroco antequerano, la conocida como la Torre de la Colegiata de San Sebastián, coronada con una veleta con forma de ángel, conocida como angelote, muy en consonancia con el giraldillo. Durante el siglo XVIII, una agricultura en auge y una importante actividad artesanal y comercial hacen que Antequera viva el mejor momento de su historia. Por otra, la demanda de obras de arte por parte de la Iglesia no se detienen, sino que aumentan, circunstancia esta que impulsó la formación de una escuela local de artistas, cuya producción iba destinada en muchas ocasiones a las poblaciones cercanas de la provincia de Córdoba, Sevilla y Málaga. La Antequera del siglo XVIII, en lo artístico, es la de las iglesias blancas y rizadas yeserías, los exteriores de ladrillo y los interiores preñados de yesos tallados y retablos sublimes. Será el siglo de la remodelación urbanística, de la plena expansión de las cofradías y hermandades cuyas devociones calarán en la mentalidad colectiva. Se levantan ahora las iglesias de la Victoria, la Descalza, Santa Catalina, Madre de Dios, Santa Eufemia, Santiago, Santa Clara, la Caridad, la Escuela de Cristo, San Miguel, etcétera, etcétera. Todas estas construcciones tenían que ser decoradas de retablos, imágenes y lienzos. Tampoco podemos olvidar la importancia de los plateros antequeranos, que en este siglo se agremian en torno a la cofradía de San Eloy. 20 conventos serán finalmente el resultado de este proceso. Del conjunto destacar el hecho de la fundación de 8 conventos de franciscanos, casi la mitad del total, 12 son masculinos y 6 femeninos. Antequera se estructura como una ciudad franciscana. Por otra parte, las hermandades son unas instituciones fundamentales dentro de la sociedad en la Edad Moderna, al cubrir una importante labor de carácter social. No podemos olvidar su actividad y funciones asistenciales para con sus hermanos, así como en los aspectos funerarios, elementos determinantes que les confiere ese especial carisma. Prueba irrefutable de la importancia que las hermandades y cofradías llegan a adquirir en nuestra sociedad es el importante número de ellas que llegan a constituirse, unas 75 cofradías de distintas tipologías, y tenemos 7 sacramentales, 6 de ánima, 38 gremiales y de gloria y unas 24 de penitencia. Todas estas instituciones van a ser demandantes de una producción vinculada a las artes. Harán falta alarices, estuquistas, arquitectos, canteros, entalladores, escultores, doradores, pintores y bordadores. Todo un ejército de artífices que poco a poco van a generar esa singular ciudad que es Antequera. El estudio y análisis del rico patrimonio inmueble no ha tenido muy buena suerte. Tan solo a principios del siglo XX va a llamar la atención de un erudito local, el archivero municipal y el cronista de la ciudad, José María Fernández Rodríguez, que es este personaje de una importante formación, comienza a estudiar y difundir el valor del patrimonio local. En aquellos momentos no se pensaba ni por un momento de que en Antequera hubiera en los siglos XVI y XVII artistas locales. Siempre adjudicaba la obra o a la Escuela Sevillana o a la Escuela Granadina, como hemos dicho anteriormente. Los artistas conocidos aparecían casi como circunstanciales, salvo la figura de Antonio Muedano de la Gutierra. Posteriormente, otros autores simplemente dieron por buena las afirmaciones del erudito local, sin entrar ni siquiera a contradecir a esta importante figura. En esta línea están autores como Muñoz Burgos, entre otros, y que seguramente a ustedes no le van a sonar de nada. No será hasta la década de los años 80 del pasado siglo cuando surja la figura del padre Andrés Jordén, incansable investigador de los fondos de protocolos notariales vinculados tanto a Málaga como a Antequera. De su hallazgo da conocimiento al licenciado en arte don Jesús Romero Benítez, que a partir de ellos elabora lo que supuso la primera obra moderna que podía relativamente orden y daba luz al complicado entramado de la producción artística antequerana y a su adjudicación al autor, aunque en muchos casos se continúa siguiendo a José María Fernández y la gran intuición de Romero Benítez le hace pensar en que hay algo más. Posiblemente la falta de análisis durante tantos años se pudiera deber a que Málaga no contó
con Facultad de Filosofía y Letras hasta 1975. Los historiadores e historiadores del arte se formaban o bien en Sevilla o bien en Granada, lo que llegó de alguna manera a justificar y acentuar esa adjudicación de obras a un espacio o a otro. Será a partir de 1993 cuando se tome otro rumbo. El descubrimiento de la figura del escultor Diego de Vega será la llave que abrió una puerta que nos va a llevar a realizar una serie de replanteamientos y que obliga a aceptar una nueva vía. Diego de Vega fue el inicio de procedencia granadina, aunque no sabemos muy bien dónde llega a nacer. 3 décadas después, prácticamente no sabemos nada. Lo tenemos localizado, sabemos que vive en Granada, trabaja en Guadix, posteriormente en Archidona y finalmente acaba en Antequera, donde contrae matrimonio 2 veces y luego desaparece en esta estela temporal, entre 1574 y 1583. Deja una serie de obras documentadas fundamentales, atribuidas sistemáticamente en otro momento a Pablo de Rojas. La investigación de los protocolos notariales nos va a abrir un nuevo mundo de conocimiento. El periodo clave del establecimiento del círculo artístico antequerano se configura entre el último cuarto del siglo XVI y finales del siglo XVII, donde los contactos con Sevilla van a ser fundamentales. Son sorprendentemente numerosos los nombres que han salido incomprensiblemente y que incomprensiblemente nadie se le había ocurrido mirar en esas fuentes para sacarlo a la luz. Y eso que en Antequera se conserva prácticamente sin lagunas y en un mismo espacio, desde fondos parroquiales a fondos de protocolos notariales, fondos familiares, etcétera, etcétera. Hay de todo. De toda la enorme nómina de autores, de artistas, vamos a reseñar a los que consideramos fundamentales para comprender la estructuración de este círculo y su conexión directa con Sevilla. La figura clave del manierismo y humanismo antequerano es el maestro Francisco Gutiérrez Garrido. Se trata de un importante personaje de la Antequera del siglo XVI, artífice material de una gran parte de la nueva ciudad, que irá germinando en torno a los planteamientos ideológicos que en buena medida surgirán del entorno de la colegiata, como ya hemos señalado, y de diversos regidores y miembros de la oligarquía local de la época. Desarrolló su labor como estuquista, maestro alarife y escultor. De él ya nos habla el escritor e historiador cordobés Rafael Ramírez de Arellano, en 1902, que lo incluye en un trabajo seriado bajo la denominación de Artistas exhumados, editado en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Arte, Arqueología, Historia. Sabemos que era natural de Jaén, porque así consta en una carta de dote que otorga en su segundo matrimonio. Era hijo del maestro cantero Francisco López. El apellido López, en Jaén y en el siglo XVI, está vinculado a un importante grupo familiar de maestros canteros y alarifes, sobre los que Arsenio Moreno Mendoza realiza un profundo análisis abordando los orígenes familiares de Andrés de Vandelvira y de su posible vinculación con la figura de Maese Pedro o Pedro López. Este cantero sabemos que, entre otras cosas, trabajó en la obra de la Iglesia Catedral de Málaga, al menos hasta 1539, como maestro mayor, a la vez que ejerció igualmente la maestría en las obras de la Colegiata de Santa María de Antequera. También en esta fecha, en cuanto a Francisco López, padre de Francisco Gutiérrez Garrido y hermano de Maese Pedro, lo ubicamos en la obra de la Catedral de Sevilla. Gutiérrez Garrido será el ente aglutinador del desarrollo del círculo antequerano. Su producción tiene un marcado estilo, sobre todo reflejado en su faceta como estuquista. Pensamos que de alguna manera establece una red clientelar que será fundamental para el pleno desarrollo de este estilo peculiar que se irá generando.
Mantendrá relación con prácticamente todos los artistas de distintas disciplinas que se van asentando en nuestro entorno. Así lo acreditan los más variopintos documentos que hemos podido consultar. Actuará como avalista en contrato de arrendamiento, hasta como padrino en bodas y bautizos, lo que denota un cierto grado de relación personal con los distintos individuos. De todos ellos, cabe destacar la figura de Juan de Montes, de origen flamenco y que proveniente de Sevilla se asienta en Antequera, donde desarrollará una intensa actividad vinculada a la remodelación del convento de frailes agustinos, cuya obra dirige Francisco Gutiérrez. Pero tal vez la relación más importante sea con otro personaje crucial para entender este discurso de continuo guiño entre dos ciudades como Sevilla y Antequera. Me refiero a Antonio Moedano, de la Gutierra. Este será pieza fundamental para cerrar el círculo y con Gutiérrez Garrido los dos grandes artífices generadores de esa riqueza productiva que en su momento hacen que Antequera sea un referente por sus talleres. Sería arduo detallar de forma pormenorizada los personajes que irán incorporándose a este espacio geográfico ávido de creadores. Solo dictaré unas breves líneas necesarias. De Gutiérrez Garrido indicar que participa en la construcción del Arco de los Gigantes, espacio considerado el primer museo arqueológico público, como ya he dicho anteriormente, entre otros, así lo afirmaba el eminente arqueólogo malagueño ya fallecido, don Rafael Atencia Páez. Igualmente, trabajará en la construcción o ampliación de los conventos de frailes del Carmen Calzado, Monjas Calzada, Agustino, Franciscano Cervantes, tanto en la iglesia como en los conventos y claustros. Diseñará elementos singulares de la arquitectura civil, como el Palacio de los Marqueses de la Peña de los Enamorados, con una fachada delimitada por dos torres miradores que servirá de modelo hasta prácticamente el siglo XX para otras edificaciones. Fuera del entorno local, antequerano trabajará en el puerto de Santa María, perfeccionando la obra del convento de San Francisco en colaboración con el arquitecto Pedro Díaz de Palacios. Tallará para la Santa Mezquita Catedral de Córdoba todos los yesos estucos del coro. Igualmente, para este obispado ejecutará una imagen de Santa Lucía de bulto redondo, la cual se conserva, o bien participará en Alcalá la Real en la construcción de su iglesia mayor, entre otras muchas intervenciones. Sabemos que en 1615 se traslada definitivamente a Sevilla, donde junto con Antonio Moedano trabaja para el arzobispado de esta ciudad. Antonio Moedano, como hemos dicho, será el otro gran pilar del círculo antequerano. Bautizado en 1561 en la parroquia de San Juan Bautista, se formó en el taller de Pablo de Céspedes en Córdoba. Desarrolla su actividad teniendo como centro de trabajo Antequera. Moedano trabajará además por media Andalucía. Fue muy estimado de Francisco Pacheco, que entre otras cosas alaba sus sargas y un Cristo de 4 clavos, como se recoge en su arte de la pintura. Sabemos que al fallecimiento de Moedano, su hermana Leonor Moedano, vende a Francisco Pacheco todos los dibujos de arquitectura y bocetos que quedaron en la herencia que le correspondió, haciendo de intermediario uno de sus discípulos, Fernando de Morales, que sabemos marchó tras el fallecimiento de su maestro a Sevilla, donde ejercerá como pintor. Son numerosos los aprendices documentados de Moedano, posiblemente además de Fernando de Morales, cuya obra documentada en Antequera sigue los pasos del maestro y muestran una interesante calidad. Tenemos a Bonifacio de Rojas, otro destacado pintor que acabará igualmente ejerciendo en la ciudad hispalense. La producción de Moedano es realmente importante, conservándose en la actualidad una colección muy significativa dentro del Museo de la Ciudad de Antequera, además de obras repartidas en múltiples templos, algunos de grandes dimensiones, como los conservados en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Fuera de este entorno hay que señalar la actuación en el retablo mayor de la iglesia de San Mateo de Lucena, su participación en el convento de San Francisco de Sevilla. Sean Bermúdez le atribuye las pinturas del techo del Salón de Honor del Palacio Arzobispal. De igual manera, contrata con Fray Mateo Recalde el 19 de abril de 1605 una pintura de la Anunciación de Nuestra Señora para el retablo mayor de la iglesia de la Anunciación, de mano del escultor Juan Martínez Montañés, que actuará como avalista del pintor y con el que mantiene una cierta vinculación y del que hablaremos más adelante por su relación con otros artistas antequeranos.
Asimismo, cabe destacar la serie de lienzos de la Virgen de la Antigua, repartidos por media Andalucía y sus naturalezas muertas, que se vinculan con los criterios del arte a las realizadas por Zurbarán, que llegó a conocerlas. Lorenzo de Medina es un arquitecto y escultor que localizamos en el entorno de Gutiérrez de Mohedano. Sabemos que trabaja en Écija y que es natural de Sevilla. En Antequera colabora en su faceta de arquitecto en algunos templos donde encontramos los anteriores personajes y además genera una escultura singular de una Inmaculada Orante con hábito de carmelita en 1587, cuyo rostro va a servir de inspiración a Antonio Mohedano, que lo reproducirá sistemáticamente en todas sus creaciones marianas, aunque sospechamos que este rostro esté inspirado en un personaje real, María Cabello, esposa de Mohedano. Por último, un personaje al que no podemos dejar de obviar es Gabriel Ortiz, un sevillano nacido en Castilleja de la Cuesta, que se asienta en Antequera y tendrá una importante actividad como pintor, dorador y escultor. Hasta su fallecimiento se especializa en realizar niños Jesús pasionarios. Su obra más significativa por su importancia devocional sea la policromía de la imagen de Nuestra Señora de la Veracruz de Antequera, obra realizada por el escultor de origen sevillano Jerónimo de Brenes en 1614. Esta evidente relación Sevilla-Antequera se verá reforzada a lo largo del siglo XVII. Será ahora cuando se desarrolle plenamente este círculo ya consolidado y entre en juego un grupo familiar que vertebrarán la escultura y la pintura a lo largo de todo el siglo XVII. Me estoy refiriendo a la familia Castillo. El primero de ellos, Juan Bautista del Castillo, será el alma articulador del taller que se ubicará frente a la puerta chica del convento de los Observantes. Allí, junto con su hermano Pedro Sánchez del Castillo, generarán un espacio de donde surgirá un importante número de artistas, además de aglutinar a otros elementos familiares, todos ejercientes. Estos dos hermanos se forman en Sevilla en el taller de Juan Martínez Montaller, está documentado. Su producción, de una gran cantidad y calidad, recoge las claras influencias de su maestro. No obstante, la importancia de esta familia, como veremos, será el establecimiento de un taller y el desarrollo de un sistema clientelar que controlará de alguna manera la producción de obras en esta ciudad. Juan Bautista mantendrá una importante relación laboral y de amistad con Antonio Mohedano. Sabemos igualmente de su vinculación a Francisco Pacheco, y San Bermúdez alaba igualmente un crucifijo en marfil de 4 clavos. Dos de sus hijos, Antonio y Francisco, seguirán el oficio del padre y se formarán en su casa taller. Francisco destacará con la pintura y Antonio con escultura. Este autor lo descubrí hace 3 décadas y conseguí una importante documentación, tanto de su vida como de su obra, aunque el entorno erudito de mi trabajo me hicieron desistir en darle la importancia que realmente tiene. Posteriormente, este entorno publicó un libro plasmando los múltiples documentos que pacientemente había localizado y casi dejado en el olvido. Cosas que pasan. Ambos hermanos, Antonio y Francisco, mueren solteros y sin descendencia. Al ámbito familiar se unirá el escultor Andrés de Iriarte, que contrae matrimonio con una hermana de Juan Bautista del Castillo, María Muñoz del Castillo, y que igualmente trabajará dentro de esta interesante casa-taller. Por último, y para completar este complejo entramado, llegará el pintor Antonio Hernández del Castillo, sobrino de Juan Bautista y casado con Juana Manuela de Ávila, hija a su vez del escultor Bernardo Simón de Pineda, con quien mantendrá relaciones de carácter laboral, participando en diversos trabajos en Sevilla y Antequera, con lo que volvemos a esa relación de ida y vuelta. Este grupo familiar generará una congregación dedicada a San Lucas, que dirigirá Antonio Hernández del Castillo y Fernando Farfán, entre otros pintores, en la ermita de Santiago Apóstol, y en lo que pensamos fue un establecimiento tardo-gremial. Debemos recordar que Bernardo Simón de Pineda, nacido en Antequera, se formó en sus primeros años con el escultor Juan Bautista del Castillo. Así lo afirma el profesor y académico Antonio Bonés Correa, y acabando en Sevilla de la mano de Pedro Roldán, el único hijo de Marco Roldán e Isabel Onieva,
que casualmente nació en Sevilla y con el que colaborará en diversos trabajos, como de todos es sabido. Digo ocasionalmente porque todos sus hermanos están bautizados en Antequera, salvo Pedro Roldán. Está claro esta interconexión permanente entre ambas ciudades, que de alguna forma además marcan el desarrollo de singularidades estéticas definidas. En este viaje de ida y vuelta cabría añadir muchos más autores, como el pintor Francisco Rodríguez Alarcón o un enigmático e interesante personaje como fue Juan de Pareja. Este pintor, vinculado con Velázquez, se ha puesto de moda en los últimos tiempos, impulsado por la exposición que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le ha dedicado hace pocas fechas. Mencionado por Palomino, Sean Bermúdez y más modernamente personaje novelado en diversas ocasiones y objeto de especulación de eruditos de todos los niveles y clases. Cabe incluirlo en estas notas, entre otras cosas, para dejar aclarados algunos aspectos que se han distorsionado por el mal uso de las redes y la falta de información que algunas veces lamentablemente sufrimos. Sobre este pintor, que encaja perfectamente en nuestro discurso por cualidad de vinculación entre ambas ciudades, se sabe realmente muy poco, salvo la aportación de estos autores clásicos que hemos aludido, Palomino y Sean Bermúdez. No será hasta 1957 cuando Juan Antonio Gaya Nuño, en un artículo publicado en la revista Archivo Español de Arte, establezca las primeras directrices con sentido científico sobre este artista y aclare una serie de controversias, pero como últimamente pasa, se opina más que se lee. Sobre este tema, el propio Juan Antonio Gaya hace referencia al hacer crítica a las numerosas veces que se copia y se da por válidas determinadas informaciones sin contrastar en las fuentes. Sabemos con cierta seguridad que Juan de Pareja fue un esclavo, aunque Elisabeth de Guier-Trapier lo pone en duda en una publicación realizada anteriormente en 1948 sobre Velázquez. Su lugar de nacimiento es dudoso. No se ha podido localizar la partida de bautismo. La vinculación con Antequera viene determinada con la aparición del personaje en distintos documentos como testigo, en uno de los cuales se dice Juan de Pareja, hijo de otro del mismo nombre natural de Antequera. Esta frase da lugar a distintas interpretaciones. Puede que la alusión al lugar de la naturaleza sea al padre, el lugar del hijo, en fin, algo tortuoso que no influye para nada en la calidad y cualidades del pintor, salvo en los egos chauvinistas. Guier-Trapier también aporta un interesante documento que incluso pone en duda que Juan de Pareja fuera esclavo y lo vincula a un hermano llamado José, ambos pintores, y que aparecen igualmente en Roma en fechas parecidas a la estancia de nuestro pintor, circunstancia que Juan Gaya recoge. Prudentemente me hace pensar que posiblemente estemos con dos personajes distintos y con un mismo nombre. El propio David Pullins, que coordinó la exposición en Nueva York, de algunos trabajos publicados a raíz de esta exposición, es tremendamente prudente en sus afirmaciones. Lo que sabemos realmente es que Velázquez tuvo a su servicio un esclavo de piel morena, al que se le da carta de libertad en 1650 y que ejerció como pintor y al cual llegó a retratar. Solo una profunda investigación nos podrá develar de una forma segura los orígenes y la vida de este interesante pintor. Lo importante es la producción pictórica que ha generado y que es alabada por la crítica. Sobre su posible origen antequerano habrá que seguir investigando. Hay un dato realmente interesante que no quiero dejar pasar, aunque casi raya la especulación total. Me cuesta no exponerlo. Si partimos de la probabilidad de que puedan existir dos Juan de Pareja, uno vinculado con Velázquez y otro que habría que ver, se tendría que seguir una línea no tocada. Me refiero a que en el testamento segundo de Antonio Moedano, el pintor manifiesta no tener hijos, pero sí relaciona a un hijo de una esclava mulata que estaba a su servicio y que exime de realizar trabajos penosos, proponiendo en principio en el convento de los jesuitas. Tal circunstancia no se llega a producir nunca. Sabemos de las relaciones económicas de Leonor Moedano con Francisco Pacheco,
No sería descabellado pensar que junto con otros objetos de transacción pudiera estar incluido este joven mulato, pero esto no está documentado. Al final, casualidades de la vida, Juan de Pareja y Diego Velázquez han acabado juntos en una misma sala en el Museo de Antequera. En el siglo XVII fue fundamental para definir una ciudad como la que surge y se mantiene en el corazón de Andalucía, cuya mayor peculiaridad es el convertirse en un espacio que recoge influencias de todo su entorno y las personaliza. El conocimiento actual sobre el patrimonio histórico local es afortunadamente muy amplio. A esta breve relación intencionada de autores que de alguna forma han vivido entre Sevilla y Antequera, sin duda se les puede sumar una nómina de nombre abrumadora, en muchos casos pendiente de una revisión y de una mayor dedicación investigadora, auténticos artífices de nuestro círculo artístico, pero con discursos, con otros espacios geográficos distintos al hispalense. Nombres como Juan Vázquez de Vega, compañero de Moedano, natural de Lucena y alabado también por Francisco Pacheco y, sin lugar a duda, uno de los mejores escultores del último cuarto del siglo XVI en el periplo antequerano, del que se conservan singulares piezas. José Hernández, Alonso Quintero, Antonio Osuna, Cristóbal de Mesa, Baltasar López, Gregorio Becerra, Andrés de Aparicio, sin olvidarnos de maestros canteros de primer orden que durante generaciones tallarán las piedras que levantarán la monumental ciudad antequera, como los Atarrengas, Urriola o Amado, y el importante desarrollo de los talleres de maestros plateros y joyeros referentes a nivel andaluz y perfectamente estudiados por el profesor de la Universidad de Málaga, Rafael Sánchez Lafuente. Es evidente que en el siglo XVIII y XIX no supone un parón o una ruptura. En realidad, el círculo artístico antequerano se consolidará de forma definitiva. A modo de ejemplo, habría que reseñar que esa agrupación de pintores que se genera en el último cuarto del siglo XVII, al que hemos aludido anteriormente, aunque de pasada, generará en este siglo XVIII primero una escuela de dibujo y posteriormente una academia propiciada por pintores, escultores y arquitectos, como Miguel de Carvajal, Diego Márquez o Antonio Palomo, en 1786, y 3 años después desembocará en la creación de la Academia de Nobles Artes de Antequera, en 1789, con el visto bueno de la Real Academia de San Fernando y sancionada por el rey Carlos IV. Modernamente, este discurso entre Antequera y Sevilla sigue existiendo. Pondré finalmente un solo ejemplo, el de un pintor y escultor fallecido relativamente hace muy poco tiempo, José Romero Benítez. Este artista, natural de Antequera, se vincula a Sevilla, donde ejerció prácticamente toda su vida, navegando entre ambas ciudades. Formado tardíamente con Francisco Buiza, desarrolla un estilo propio entre sevillano y antequerano que define perfectamente la intención de este discurso. La aparición en las tareas de organización del Fondo de Protocolos Notariales de forma fortuita de un desconocido escultor que era Diego de Vega despertó la curiosidad de este ponente, archivero, no historiador del arte. Lo que ha seguido a este hecho circunstancial ha sido un minucioso vaciado de estos fondos y de otra documentación que ha permitido ir poco a poco estructurando un importante grupo de artistas con vía de continuidad entre los siglos XV a XIX. Y que está permitiendo demostrar la importancia neurológica que la ciudad antequera ha mantenido a lo largo de la edad moderna. La configuración de este círculo artístico, perfectamente definido, con unas trazas específicas que determinan un estilo identificativo y unos talleres donde se forman nuevos creadores. A partir del siglo XVIII, esta huella de identidad se acentuará con la aparición de grandes talleres donde se formarán artistas de todas las nobles artes, talleres que perdurarán en el tiempo transmitiendo de generación en generación el secreto del obrador. Así se configurarán los Rivera, padre e hijo, los Márquez, Diego, Miguel, Joaquín, Carvajal, Andrés y Miguel María, los Asensio, Francisco, Miguel, Diego, Bernardo, y Alarife y arquitectos como Cristóbal García, los burgueños, Pablo y Andrés, los Nicolás Mejía y un largo etcétera, de artistas que solicitarán en 1766, como he dicho, la creación de una Academia de Nobles Artes que tras el informe favorable, finalmente en 1769 se llegará a constituir. Parte de las investigaciones realizadas han sido publicadas a lo largo de estas 3 décadas, otras han sido aprovechadas por otros autores, algunas cedidas, otras usurpadas, pero difundidas al fin y al cabo. Cabe destacar la fe puesta en estos trabajos de investigación
por los doctores y catedráticos Antonio Parrejo Barranco y Mercedes Fernández Parada. La importancia de los descubrimientos realizados ha despertado finalmente el interés de la comunidad científica y universitaria, destacando en ello los trabajos realizados por el doctor y catedrático de la Universidad de Málaga, don Juan Antonio Sánchez López, o el doctor y profesor de la Universidad de Granada, Antonio Rafael Fernández Parada, o la catedrática de Arte también de Málaga, doña Rosario Camacho. De igual manera, el investigador José Luis Romero Torres y el doctor de la Universidad de Málaga, Sergio Ramírez, se han sumado desde hace ya años a esta línea, los que han dado difusión en su respectivo ámbito a los descubrimientos realizados y dotado del consiguiente análisis crítico, a los que habría que sumar las aportaciones puntuales del historiador e investigador Manuel Garrido Pérez. El hecho de que, aunque tarde, el ámbito universitario se sume a la crítica y la investigación en esta línea es una auténtica satisfacción. El esfuerzo realizado está dando sus frutos. Tal es así que en la actualidad y en el entorno de la Universidad de Granada se está desarrollando una tesis doctoral por doña Lidia Henares sobre el Círculo Artístico Antequerano. Espero que este humilde discurso haya sido de su entera satisfacción y despierte el interés en esta vinculación entre ambas ciudades. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho para felicitar muy sinceramente a nuestro querido amigo y compañero don José Escalante por esta brillante disertación que no solamente ha sido interesante por el tema, sino también por el respaldo documental, por la labor de investigación que ha llevado a cabo para redactar estos interesantísimos folios que indiscutiblemente prueban lo que todos de alguna forma íbamos intuyendo poco a poco con el tiempo, la interrelación entre los distintos focos de producción en las artes plásticas. Para mí es una satisfacción tenerle en el seno de esta Real Academia, porque indiscutiblemente fue y sigue siendo el núcleo fundamental del arte sevillano desde el siglo XVII, desde 1660, en que, como sabemos, Bartolomé Esteban Murillo, junto con otro grupo de artistas y compañeros del nivel, por ejemplo, de Francisco de Herrera el Mozo o de Juan de Valdés Leal, de Sebastián de Llanos Valdés, pues crean una escuela para gratuitamente enseñar a los jóvenes sevillanos que tenían vocación artística y de su propio bolsillo sufragan los gastos. Lógicamente esto se pudo mantener durante unos años, pero dada la crisis del siglo XVII, todo se viene abajo y la escuela termina desintegrándose, se desintegra. Y entonces hay unos años, un paréntesis en blanco, hasta que en los comedios del siglo XVIII otro grupo de artistas retoma el testigo de Murillo y vuelven a formar un grupo de jóvenes a los que van tutelando bajo la dirección y el mecenazgo de don Francisco de Bruna, hasta conseguir que ese grupo pues sea una escuela de producción artística que se hace famosa no solo por la celebridad, por la fama de los profesores, sino también por la producción de los alumnos, por la categoría de las obras de pintura, de escultura, por los estudios de arquitectura que se realizaban. Y será don Francisco de Bruna, uno de los sevillanos más ilustres del momento, fue oidor de la audiencia, fue teniente alcaide del Real Alcázar, pues pudo conseguir del rey Carlos III que dotase con una asignación anual para que esta escuela
pudiese seguir funcionando de una forma constante a través del tiempo. Y no solamente hizo la asignación, sino que el propio rey en años sucesivos fue aumentando esa dotación hasta hacer de la escuela sevillana una de las escuelas que ha tenido mayor influencia en el arte, no solo de Sevilla, no solo de Andalucía, sino en toda Hispanoamérica, ¿no? Con artistas clave de primerísima magnitud. Entonces, lógicamente, nos interesa este tema porque vemos cómo, aparte de los grandes genios, hay otros artistas que están en el centro, quizás muchas veces moviéndose en el anonimato, pero que producen una ingente cantidad de obras que de alguna manera están conectadas entre sí, no solo por la similitud morfológica de las obras, no solo por la aplicación de las técnicas, sino lo más importante es por la conexión conceptual, por la conexión iconográfica y por el sentido simbólico que todas estas imágenes encierran y que son, lógicamente, como ocurre a través del tiempo, el producto de la ideología y de las necesidades de cada momento. Mi querido Pepe, muchas gracias, me ha emocionado tus palabras, el contenido de tu discurso, y ya sin más dilación te pido, si eres tan amable, que te acerques a la presidencia para imponerte la medalla. En nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias de España, le impongo esta medalla como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Entrega de su diploma que le acredita en el cargo, que le dignifica y que nos honra. O sea, encantado de recibirle como uno más en esta que ya a partir de hoy es también su casa. Muchísimas gracias. Bueno, y ya sin más, tras, lógicamente, agradecer la presencia de la secretaria general de la Academia de Jurisprudencia de Sevilla, del presidente de la Academia Veterinaria de nuestra ciudad, del presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia de Sevilla y de Granada, porque aquí estamos también interrelacionados, vamos y venimos, y por supuesto también del presidente de la Academia de Bellas Artes, que es la Academia Hermana de la Andalucía Occidental, ¿no? Junto con Sevilla. A los compañeros y por supuesto a la familia y amigos que han venido a acompañar a don José Escalante. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Ya saben que esta es su casa y que soy siempre muy bien recibido. Encantado. Y gracias.